El cielo de la Ciudad de México amanecía gris aquel 15 de noviembre, cuando Luz María Hernández sintió que el mundo entero se derrumbaba sobre sus hombros. En la sala de espera del Hospital General Dr. Manuel G. A. González, el olor a desinfectante se mezclaba con el aroma del café frío que sostenía entre sus manos temblorosas. Hacía 48 horas que su bebé, el pequeño Santiago, de apenas 3 meses de nacido, había entrado a cuidados intensivos neonatales. Los doctores hablaban con palabras que ella no terminaba de comprender. Cardiopatía congénita compleja, hipoplasia del ventrículo izquierdo, oxigenación deficiente. Pero sí entendía perfectamente cuando el cardiólogo pediatra, el doctor Ramírez, la miraba con esos ojos cansados y le decía que hicieran todo lo posible, pero que se preparara. Santiago pesaba apenas 3 kilos. Su piel tenía ese tono azulado que hacía que Luz María sintiera el pecho apretado cada vez que lo veía conectado a esos tubos y máquinas que pitaban sin cesar. Ella era madre soltera. Trabajaba limpiando casas en Polanco para pagar la renta de un cuarto en la colonia Doctores. El papá de Santiago se había ido cuando ella le dijo que estaba embarazada. No había familia cercana. Solo una tía en Puebla que apenas podía ayudarla con 500 pesos al mes. Las enfermeras del turno nocturno ya conocían a Luz María porque no se movía de ese pasillo. Dormía en las bancas de metal, se lavaba la cara en los baños públicos y comía tacos de canasta que le fiaban en el puesto de doña Chuyita afuera del hospital. El Seguro Popular cubría parte del tratamiento, pero los medicamentos especiales, los estudios adicionales, todo eso salía de una cuenta que estaba completamente vacía. Una trabajadora social le había sugerido pedir ayuda en redes sociales, hacer una colecta, pero Luz María apenas sabía usar el celular. Se sentía perdida en un laberinto de formularios, diagnósticos y pronósticos cada vez más oscuros. El doctor Ramírez le había explicado que Santiago necesitaba una cirugía de emergencia, una operación llamada Norwood, que solo hacían en unos pocos hospitales del país. El costo era de más de 400,000 pesos. Incluso si conseguían el dinero, la lista de espera era larga y el bebé no tenía tiempo. Su corazoncito estaba fallando. Cada día que pasaba, las alarmas de los monitores sonaban con más frecuencia y los médicos entraban corriendo con carritos llenos de jeringas y aparatos que Luz María no quería ni imaginar para qué servían. Una madrugada, sentada en esa banca fría del corredor del 4º piso, Luz María hundió el rostro entre las manos y lloró como no había llorado nunca. No era un llanto silencioso. Era un grito ahogado, un lamento profundo que salía desde el lugar más oscuro de su alma. Había dejado de rezar hacía días. Dios le parecía sordo, lejano, indiferente al dolor de una madre que solo quería ver a su hijo respirar sin que le faltara el aire. Había nacido en una familia católica. Sí, su abuela la había llevado de niña a la Basílica de Guadalupe cada 12 de diciembre. Pero esa fe se había ido apagando con los años, con las decepciones, con la soledad. Ahora, en medio de ese hospital que olía a muerte y a esperanzas rotas, Luz María ya no sabía ni a quién pedirle. Si esta historia toca tu corazón, escribe amén, porque lo que estás por escuchar es un milagro real que ocurrió entre estas paredes blancas y frías donde la medicina llegó a su límite. El 23 de noviembre, una señora mayor que esperaba noticias de su esposo se acercó a Luz María. Traía un rosario gastado entre los dedos y un pequeño escapulario de tela celeste. Le preguntó por qué lloraba tanto, y Luz María, sin fuerzas ya para guardar nada, le contó todo. La señora escuchó en silencio, asintiendo despacio, y cuando Luz María terminó, sacó de su bolsa una estampa vieja, descolorida, con la imagen de la Virgen de Guadalupe. La tinta estaba casi borrada, pero todavía se veían los rayos dorados alrededor de la figura. Le dijo con voz suave: «Mija, yo sé que estás cansada. Yo sé que ya no crees. Pero aunque tú no creas, ella sí cree en ti. Ponle esta estampita debajo de la almohada de tu niño. Solo eso. No tienes que prometer nada. No tienes que hacer nada más. Solo eso». Luz María tomó la estampa con manos temblorosas. La imagen le pareció tan simple,
tan gastada, tan insignificante comparada con el tamaño del problema. Pero algo en los ojos de esa mujer, algo en la paz que irradiaba, hizo que Luz María no la rechazara. Esa noche, cuando la enfermera de turno salió un momento para revisar otros pacientes, Luz María entró sigilosa a la sala de terapia intensiva neonatal. No estaba permitido, pero ya no le importaba nada. Se acercó a la incubadora donde Santiago dormía conectado a cables y sondas. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Luz María deslizó la estampa de la Virgen por debajo del pequeño colchón, justo donde descansaba la cabecita de su hijo. Tocó el vidrio con la punta de los dedos y susurró casi sin voz: «Virgencita, si existes, si de verdad existes, no dejes que se muera. Por favor, no sé cómo pedirte, no sé si merezco que me escuches, pero él no tiene la culpa de nada. Él no merece esto». Fue un rezo torpe, sin estructura, sin palabras bonitas. Fue el grito silencioso de una madre que ya no tenía nada más que dar. Y entonces, por primera vez en semanas, Luz María sintió algo extraño, un alivio pequeño, como si una mano invisible le hubiera tocado el hombro con suavidad. Esa madrugada, Luz María se quedó dormida recargada contra la pared del pasillo, envuelta en un suéter delgado que no alcanzaba a protegerla del frío del aire acondicionado. Soñó. En el sueño, caminaba por un campo lleno de rosas rojas que olían tan intenso que podía sentir el aroma dentro del pecho. El cielo era de un azul profundo, como el manto de la Virgen que su abuela le mostraba en los cuadros. Y en medio de ese jardín infinito, había una mujer vestida de blanco y celeste que no mostraba el rostro, pero que irradiaba una luz dorada tan cálida que Luz María sintió que todo el miedo se le escapaba del cuerpo. La mujer no habló, pero extendió una mano hacia ella, y en esa mano había una rosa blanca con pétalos perfectos. Luz María quiso tomarla, pero despertó de golpe porque una enfermera la estaba sacudiendo del hombro. «Señora Hernández, despierte. El doctor quiere hablar con usted». El corazón de Luz María se detuvo. Pensó lo peor. Se levantó tropezando, con las piernas entumecidas, y siguió a la enfermera por el pasillo iluminado con luz fría. El doctor Ramírez estaba frente a la incubadora de Santiago con cara de confusión. Miraba los monitores, revisaba las notas en la tablet, volvía a mirar al bebé. «Señora Hernández», dijo sin voltear a verla, «no entiendo qué pasó». Luz María sintió que la tierra se abría bajo sus pies. «¿Qué pasó, doctor?», preguntó con voz quebrada. El médico se quitó los lentes y se frotó los ojos cansados. La saturación de oxígeno de Santiago subió en la madrugada, de forma inexplicable. Hace 6 horas estaba en 52%, lo cual es crítico. Ahora está en 87%. Su frecuencia cardíaca se estabilizó. Los niveles de lactato bajaron. No tiene sentido clínico. Luz María se acercó a la incubadora. Santiago tenía los ojos cerrados, pero su color ya no era ese azul espantoso. Su piel estaba rosada, como debe ser la piel de un bebé. Respiraba todavía con ayuda del ventilador, pero de forma más pausada, más tranquila. «Doctor», susurró Luz María con lágrimas corriéndole por las mejillas, ¿Está mejor?» El médico asintió despacio. «No puedo explicarlo. Vamos a hacer más estudios. Pero sí, en este momento su hijo está estable. Es inusual, muy inusual». Luz María recordó el sueño, la mano extendida, la rosa blanca, y entonces, sin saber por qué, se volteó hacia el lugar donde había colocado la estampa. Todavía estaba ahí, bajo el colchoncito del bebé. Los siguientes 3 días fueron una montaña rusa emocional. Santiago seguía estable, pero los médicos no se explicaban el porqué. Le hicieron un ecocardiograma nuevo, tomografías, análisis de sangre completos. El doctor Ramírez llamó a 2 cardiólogos pediatras más para revisar el caso. Todos coincidían en lo mismo. Según los estudios previos, ese bebé no debería estar vivo y mucho menos estable. La hipoplasia seguía ahí,
El corazón seguía siendo estructuralmente deficiente, pero de alguna manera estaba funcionando mejor de lo esperado. Es como si el cuerpo hubiera encontrado un camino alterno, dijo uno de los especialistas. Pero no vemos ese camino en las imágenes. No sabemos qué está compensando la función. Luz María escuchaba todo eso desde la puerta, aferrada al rosario que la señora mayor le había regalado junto con la estampa. Rezaba en silencio, sin palabras elaboradas, solo repetía: «Gracias, Virgencita, gracias. Quédate hasta el final, porque este milagro es real y lo que viene es aún más imposible de explicar». Pero no todo era esperanza. La familia de Luz María, que se había enterado de la situación por una prima lejana, llegó al hospital con críticas y juicios. Su tía de Puebla, una mujer rígida y religiosa a su manera, le reprochó haber tenido un hijo fuera del matrimonio. «Esto es un castigo», le dijo con voz dura mientras tomaban un café en la cafetería del hospital. «Dios no bendice el pecado». Luz María sintió una rabia profunda subiéndole por el pecho. «¿Castigo? ¿Mi hijo está sufriendo por mis errores? ¿Ese es tu Dios? Pues no lo quiero». La tía se levantó ofendida y se fue. Luz María se quedó sola otra vez, con el sabor amargo del café barato y la sensación de que nadie, absolutamente nadie, la entendía. Incluso las enfermeras, aunque amables, comenzaban a verla con lástima. «Pobrecita», escuchó que una le decía a otra. «Se está aferrando a una mejora temporal. En cualquier momento el bebé puede descompensarse otra vez». Y esas palabras le clavaron miedo en el alma. Una tarde, mientras Luz María estaba en la capilla pequeña que había en el primer piso del hospital, un lugar donde pocas personas entraban, se sentó en la última banca de madera y cerró los ojos. Estaba agotada, física y emocionalmente. Ya no sabía si lo que estaba viendo era un milagro o solo una pausa antes del final. Y entonces, en medio de ese silencio pesado, sintió algo que la hizo abrir los ojos de golpe. Un aroma. Un aroma dulce, profundo, inconfundible. Rosas frescas. Miró alrededor. No había flores. La capilla estaba casi vacía. Solo había un pequeño altar con una imagen de Cristo crucificado y 2 veladoras encendidas. Pero el olor era tan fuerte, tan real, que Luz María se puso de pie y empezó a buscar de dónde venía. Caminó hacia el altar, revisó los rincones, incluso salió al pasillo para ver si alguien había traído un arreglo floral. Nada. El olor seguía ahí, envolviéndola, llenándole los pulmones de una dulzura que no era de este mundo. Y entonces vio algo que le heló la sangre. En el altar, junto a la veladora de la izquierda, había una rosa. Una rosa blanca, perfecta, con pétalos impecables, como recién cortada. Pero Luz María sabía, con absoluta certeza, que esa rosa no estaba ahí cuando ella entró. Se acercó despacio, con el corazón latiéndole tan fuerte que le retumbaba en los oídos. Tocó la rosa. Era real, fría al tacto, suave, con ese olor que la estaba mareando de pura intensidad. Tomó la flor con manos temblorosas y la apretó contra su pecho. Las lágrimas le brotaron sin control. No era lógico, no tenía sentido, pero Luz María supo, en lo más profundo de su ser, que esa rosa no era casualidad. Era una respuesta, era una señal. La Virgen de Guadalupe le estaba diciendo: «Estoy aquí, no estás sola». Luz María cayó de rodillas en esa capilla vacía, abrazando la rosa blanca, y lloró como había llorado aquella primera madrugada. Pero esta vez no era un llanto de desesperación. Era un llanto de alivio, de gratitud, de fe renacida. «Gracias, madrecita», susurraba entre sollozos. «Gracias por no abandonarnos». Cuando regresó al cuarto piso, con la rosa todavía en la mano, las enfermeras la miraron con sorpresa. «¿De dónde sacó esa rosa, señora?», le preguntó una joven con tono curioso. Luz María no supo qué responder. Me la encontré», dijo simplemente. La enfermera sonrió. «Está preciosa. Póngala en agua, le va a durar más».
Pero Luz María no quería ponerla en agua. Quería que Santiago la viera, que la tocara, que supiera que su madre no estaba luchando sola. Entró a la sala de terapia intensiva con permiso de la enfermera de turno y colocó la rosa blanca dentro de un pequeño florero de plástico que había junto a la ventana, cerca de la incubadora de su hijo. Santiago dormía tranquilo, con su piel cada vez más rosada, con su respiración cada vez más estable. Luz María tocó el vidrio de la incubadora y susurró: «Mijo, la Virgencita nos está cuidando. No tengas miedo. Todo va a estar bien». Los días siguieron pasando y Santiago no solo se mantenía estable, sino que comenzaba a mejorar de formas que los médicos no lograban explicar. El doctor Ramírez convocó a una junta médica con especialistas de otros hospitales para revisar el caso. Llegaron doctores del Hospital Infantil de México Federico Gómez, del Instituto Nacional de Cardiología, incluso un cardiólogo pediatra que había estudiado en Houston. Todos revisaron los expedientes, los estudios, las imágenes, y todos llegaron a la misma conclusión. Según la ciencia médica, ese bebé no debería estar mejorando. La hipoplasia del ventrículo izquierdo es una condición irreversible sin cirugía. Pero Santiago estaba ganando peso, su saturación de oxígeno era cada vez mejor, y lo más sorprendente: en el último ecocardiograma se podía observar que el ventrículo derecho estaba compensando la función del izquierdo de una manera que no se veía en los estudios previos. «Es como si el corazón se hubiera reorganizado», dijo uno de los cardiólogos con tono de asombro. «He visto casos de adaptación fisiológica, pero nunca a este nivel, y nunca tan rápido». Luz María escuchaba todo eso desde el pasillo, rodeada de otras madres que también esperaban noticias de sus hijos. Una de ellas, una mujer de Oaxaca llamada Guadalupe, le tomó la mano y le dijo: «Hermana, tu hijo es un milagro. Los doctores no lo quieren decir, pero todos lo sabemos. Ese niño tiene un ángel guardián». Luz María sonrió con lágrimas en los ojos. «No es un ángel», susurró. «Es la Virgen de Guadalupe. Ella lo está salvando». Guadalupe asintió con solemnidad. «Entonces tu hijo va a vivir, hermana, porque la morenita nunca abandona a sus hijos». Y esas palabras se le clavaron a Luz María en el corazón como una promesa. El 28 de noviembre, justo una semana después de que Luz María colocara la estampa bajo el colchón de Santiago, el doctor Ramírez la llamó a su consultorio. «Luz». María entró con el estómago hecho un nudo, preparándose para cualquier cosa. El médico la invitó a sentarse y se quedó un momento en silencio, mirando la carpeta con los estudios de Santiago. Finalmente, levantó la vista y dijo: «Señora Hernández, voy a ser honesto con usted. En 20 años de carrera, nunca había visto algo así. Su hijo está mejorando de una forma que no puedo explicar desde el punto de vista médico. Su corazón sigue teniendo la malformación, pero está funcionando. No solo funcionando, está funcionando bien. Vamos a seguir monitoreándolo, por supuesto, pero si continúa así, podría no necesitar cirugía inmediata. Podríamos esperar hasta que esté más grande, más fuerte, y entonces evaluar opciones». Luz María sintió que el mundo daba vueltas. «¿Está diciendo que no se va a morir?», preguntó con voz quebrada. El doctor sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «Estoy diciendo que su hijo está luchando y está ganando. No sé cómo, pero está ganando». Luz María salió de ese consultorio flotando, corrió al baño, se encerró en uno de los cubículos y lloró con una intensidad que le dolía el pecho. Pero esta vez eran lágrimas de alegría pura, de alivio, de gratitud infinita. Sacó la estampa vieja de la Virgen de Guadalupe que llevaba ahora siempre en el bolsillo de su pantalón y la besó una y otra vez. «Gracias, madrecita, gracias. Te prometo que voy a contarle a todo el mundo lo que hiciste. Te prometo que nunca voy a olvidar esto». Y en ese momento, en ese baño frío de hospital, Luz María sintió una paz tan profunda que supo con certeza absoluta que no estaba sola. Nunca había estado sola. Si esta historia te está conmoviendo, suscríbete para escuchar más historias de la Virgen,
porque su amor no tiene límites y sus milagros siguen ocurriendo cada día en lugares como este. 3 semanas después, el 5 de diciembre, Santiago fue dado de alta. Los médicos seguían sin explicar completamente su recuperación, pero todos coincidían en que el bebé estaba estable, fuera de peligro inmediato y podía continuar su tratamiento de forma ambulatoria. Luz María preparó todo con cuidado. La cunita que había comprado de segunda mano en el mercado de Tepito, la ropita que le habían regalado las enfermeras, los medicamentos que tendría que darle cada 8 horas. El día que salieron del hospital, el cielo de la Ciudad de México estaba despejado. Algo raro para esa época del año. El sol brillaba con fuerza y el aire olía a tamales de las vendedoras que se ponían en las esquinas cerca del hospital. Luz María cargó a Santiago envuelto en una cobijita celeste y caminó despacio hacia la parada del camión. El bebé dormía tranquilo, con sus mejillas regordetas y su respiración pausada. Ya no tenía ese color azulado. Ya no parecía un niño al borde de la muerte. Parecía simplemente un bebé normal, sano, hermoso. Antes de subirse al camión, Luz María se desvió. Caminó 6 cuadras extra, cargando a Santiago hasta llegar a una pequeña iglesia de barrio que había visto desde la ventana del hospital. La parroquia de San Judas Tadeo, en la colonia Doctores. Entró despacio, con la cabeza cubierta por un rebozo que le había prestado doña Chuyita, la señora de los tacos. La iglesia estaba casi vacía. Solo había unas señoras rezando el rosario en una de las bancas de adelante. Luz María caminó hasta el altar lateral donde estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe. Era una réplica grande, pintada con colores vivos, rodeada de veladoras encendidas y ramos de flores frescas. Se arrodilló con cuidado, cargando a Santiago contra su pecho, y comenzó a hablar en voz baja. «Virgencita, aquí estoy. Vine a cumplirte. Vine a darte las gracias. No tengo dinero para ofrendas grandes, no tengo nada más que mi gratitud. Pero te prometo que voy a contarles a todos lo que hiciste por mi hijo. Voy a enseñarle desde chiquito quién eres y por qué estamos aquí. Porque tú lo salvaste. Los doctores no pudieron, yo no pude, pero tú sí». Santiago se movió entre sus brazos y abrió los ojos. Sus ojitos oscuros miraron hacia la imagen de la Virgen con esa expresión curiosa que tienen los bebés cuando descubren algo nuevo. Y entonces hizo algo que llenó a Luz María de una emoción inexplicable. Sonrió. Una sonrisa pequeña, fugaz, pero real. Los bebés de 3 meses no sonríen de esa manera, pensó Luz María. Pero ahí estaba, mirando a la Virgen, sonriendo. ¿La ves, mijo?, susurró Luz María con lágrimas corriéndole por las mejillas. Ella es tu madrecita. Ella te salvó. No la olvides nunca. Y en ese momento, una de las señoras que rezaban el rosario se acercó a ellos. Era la misma señora que le había dado la estampa en el hospital. Luz María la reconoció de inmediato. «Señora», dijo con voz quebrada, usted me dio la estampita. Gracias. Gracias por todo». La señora sonrió con ternura y le acarició la cabeza a Santiago. «No me des las gracias a mí, mija. Dale las gracias a ella. Yo solo fui un instrumento. La que hizo el milagro fue la Virgencita. Y mírate ahora, con tu niño sano en brazos. Esto es solo el principio. Tu hijo tiene un propósito. Cuídalo mucho». Y antes de que Luz María pudiera preguntarle algo más, la señora se alejó despacio y salió de la iglesia. Luz María se quedó ahí, arrodillada frente a la Virgen, con Santiago dormido otra vez en sus brazos. Miró a su alrededor. La rosa blanca que había encontrado en la capilla del hospital, que había durado semanas sin marchitarse, la había traído consigo y ahora la colocó con cuidado a los pies de la imagen de la guadalupana. Era su ofrenda. Su testimonio silencioso de que los milagros existen, de que cuando la ciencia se queda sin respuestas, cuando los médicos mueven la cabeza con resignación, cuando todo parece perdido, ahí está ella, la morenita del Tepeyac, la que escucha el llanto de las madres desesperadas, la que nunca abandona, la que hace lo imposible. Pasaron los meses. Santiago creció fuerte y sano.
A los 6 meses pesaba 8 kilos, tenía un apetito voraz y se reía con esa risa cristalina de los niños felices. Cada consulta con el cardiólogo era una sorpresa. «No entiendo», decía el doctor Ramírez cada vez que revisaba los estudios. «El ventrículo izquierdo sigue siendo hipoplásico, pero el corazón funciona como si fuera normal. Es inexplicable». Luz María solo sonreía. Ella ya no necesitaba explicaciones médicas. Sabía lo que había pasado, sabía quién había intervenido. Y cada noche, antes de dormir, cargaba a Santiago y lo llevaba frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que había colgado en la pared de su cuarto. Una imagen nueva, enmarcada con madera sencilla, iluminada por una veladora que nunca se apagaba. Le enseñaba a su hijo a juntar sus manitas en oración y le susurraba: «Ella es tu madrecita, mi amor. Ella te salvó cuando nadie más pudo. No la olvides nunca». El 12 de diciembre de ese año, Luz María llevó a Santiago a la Basílica de Guadalupe. Tomaron el metro desde la estación Doctores hasta la villa. Iba cargando al bebé en un rebozo tradicional, como hacían las abuelas de antes. Llegaron cuando todavía estaba oscuro, a las 4 de la mañana, porque Luz María quería ser de las primeras en llegar. La explanada estaba llena de peregrinos, de danzantes con penachos de plumas, de familias enteras cantando las mañanitas a la Virgen. El olor a copal y a rosas frescas llenaba el aire. Luz María caminó entre la multitud con Santiago bien apretado contra su pecho. Cuando finalmente entraron a la basílica y estuvieron frente a la imagen original de la Virgen de Guadalupe, la que se apareció en el ayate de Juan Diego, Luz María sintió que el alma se le salía del cuerpo. Se arrodilló con cuidado, cargando a su hijo, y lloró. Lloró por todo lo que habían pasado. Lloró por el miedo, por la desesperación, por las noches sin dormir. Pero sobre todo, lloró de gratitud. «Madrecita», susurró con voz ahogada, «aquí estamos, mi hijo y yo, vivos, juntos. Gracias por no abandonarnos. Gracias por escuchar a una madre desesperada. Gracias por hacer lo que ningún doctor pudo hacer. Te prometo que voy a traer a Santiago aquí cada año. Te prometo que voy a enseñarle a amarte como yo te amo ahora. Te prometo que nunca voy a olvidar lo que hiciste por nosotros». Y en ese momento, mientras las mañanitas resonaban por toda la basílica, mientras miles de voces cantaban «Qué linda mañana en que vengo a saludarte», Luz María sintió algo que la hizo abrir los ojos. Un aroma. El mismo aroma de rosas frescas que había sentido en la capilla del hospital. Miró a su alrededor. Había flores, sí, pero este olor era diferente. Era más intenso, más dulce, más divino. Y entonces vio que Santiago tenía los ojos abiertos y miraba hacia la imagen de la Virgen con esa misma sonrisa que había esbozado meses atrás en la iglesia de San Judas. Luz María supo en ese momento que su hijo estaba marcado, que ese niño que ningún médico pudo salvar, que ese bebé desahuciado por la ciencia tenía un propósito especial en este mundo. No sabía cuál era, pero sabía que la Virgen lo había traído de regreso por una razón. Y esa certeza le llenó el corazón de una paz tan profunda que ya nada en el mundo podría quitársela. Hoy, mientras escuchas esta historia, quiero que sepas algo. La Virgen de Guadalupe sigue haciendo milagros. No importa qué tan oscura esté tu situación, no importa qué tan imposible parezca la solución. Cuando la medicina se queda sin respuestas, cuando los doctores mueven la cabeza con resignación, cuando sientes que ya no hay esperanza, recuerda la historia de Santiago. Recuerda que hay una madre en el cielo que escucha cada llanto, que ve cada lágrima, que conoce cada dolor. Y cuando menos lo esperes, cuando ya hayas perdido toda fe, ella va a aparecer. Con un aroma de rosas, con una luz dorada, con una paz que no se puede explicar, porque los milagros existen. Y la Virgen de Guadalupe nunca abandona a sus hijos. Si esta historia tocó tu corazón, si conoces a alguien que necesita un milagro, comparte este testimonio. Y si tú también has vivido un milagro de la Virgencita,
Cuéntanoslo en los comentarios. Suscríbete a este canal para escuchar más historias reales de fe, esperanza y milagros que siguen ocurriendo cada día en México y en el mundo entero. Porque mientras haya madres que lloren, mientras haya niños que sufran, mientras haya corazones desesperados, ahí estará ella, siempre, la morenita del Tepeyac, nuestra madre, nuestra esperanza, nuestra Virgen de Guadalupe.